Nos acompaña a esta hora la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Gracias por estar con nosotros, expresidenta. Un gusto, encantada. Primero que nada, ¿qué opinión le merece este nuevo paquete de sanciones aprobadas ayer durante esta sesión de los países que integran el TIAR? 16 votos a favor de 19 en total. Así es, sin lugar a dudas, pues una señal más que se da en la dirección correcta, una señal muy positiva, en donde los países de la región que hacen parte de este instrumento o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca deciden activar este mecanismo fundamentalmente orientado en esta primera etapa a establecer sanciones más drásticas sobre muchos de los responsables del régimen que estén incurriendo en distintos tipos de actividades delictivas. El presidente Tuto Quiroga en su cuenta de Twitter decía que serían medidas que se deberían de adoptar también en países de la Unión Europea, no solamente estos 16 países firmantes. Esta medida, esta ola de este paquete de nuevas sanciones debe de extenderse a otros países que reconocen a Juan Guaidó y rechazan puntualmente la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela. Pero sin lugar a dudas, es que el tema ya con la crisis de Venezuela es que no hay espacios para los términos medios. Está bien reconocer al presidente Guaidó, eso fue un paso significativo, pero ¿qué más van a añadir los países para hacer valer la efectividad del mandato de Juan Guaidó y sobre todo las aspiraciones del presidente Guaidó de avanzar hacia el proceso de transición previo a salida de Maduro de Venezuela? Y para poder conseguir eso se requiere endurecer las sanciones que pesan sobre el régimen de Maduro. Han habido señales importantes en ese sentido de parte de Estados Unidos, más recientemente de parte de los países de la región, pero seguimos encontrando en Europa a veces actitudes un tanto ambivalentes. Se condena pero no se actúa y aquí no vale de nada ya lo retórico, eso se agotó hace mucho tiempo, hay que pasar a los hechos, hay que seguir aplicando la presión, dado que se intentó una vez más el diálogo impulsado por los países, especialmente Noruega en el norte de Europa, y también eso falló. De manera que el único espacio que queda es intensificar sanciones para poder conseguir el resultado y avanzar hacia la transición. Expresidenta, pero solamente sanciones de este tipo pueden lograr que en esta ocasión sí se llegue a una transición democrática, que Nicolás Maduro decida dejar el poder a través de un diálogo, tal vez de un pacto. ¿Se puede lograr solamente con un paquete de medidas? Yo creo que no hay quien se atreva a decir cuándo se va a lograr eso. Se sabe que esto no puede durar para siempre y que cada vez más la agonía del pueblo venezolano está demandando esa salida. Pero lo que sí es cierto es que entre más se vaya cerrando el círculo en torno no solamente a Maduro, sino a sus colaboradores, más posibilidades hay de que llegue el día de esa transición, porque esos mismos colaboradores, al sentirse altamente acosados, agobiados, con el espacio cerrado, con sanciones muy concretas encima de ellos, se van a encargar de ir minando el apoyo político interno que pueda tener Maduro. Es la única alternativa que se tiene a la mano y por eso es que no perdemos nada con ejercitarla, pero tenemos que hacerlo, no solamente ya los países latinoamericanos, no solamente Estados Unidos, sino también el resto de los países que están abogando por una transición hacia la democracia en Venezuela. Expresidenta, pongámonos en el ejemplo de que estamos trabajando en Costa Rica. ¿Cómo se procede a este paquete de sanciones? ¿Cómo saber cuáles son las cuentas, no solamente las de Nicolás Maduro, sino la de su familia, la del régimen? Es decir, ¿cómo implementarlos en la práctica para que de verdad sea un paquete de sanciones que asfixie a ese régimen? Sin lugar a dudas, el punto es muy importante, porque también hemos visto que en otras ocasiones se ha hablado
de aplicar algunas sanciones, pero luego pareciera que no se internalizan en los países con la efectividad que se quiere. Aquí en principio lo que debería ocurrir es que una vez que los cancilleres adoptaron esa decisión, instruyan al interior de sus países, a sus respectivos gobiernos, a través de la autoridad que tiene un presidente, a que se proceda en primer término a identificar a través de las oficinas migratorias los movimientos que puedan existir asociados a ciertos personajes del régimen de Maduro, para poder actuar sobre esos movimientos, pero también hay que instruir al sistema financiero a efectos de, sobre esas listas, esa identificación que se haga de personas, poder determinar cuentas, propiedades, etcétera, que puedan estar a su nombre. Tampoco es tan fácil. Recordemos que muchas veces se utilizan terceros para eso, o se utilizan sociedades o personas jurídicas difíciles de identificar. Pero si hay la voluntad política de hacerlo, se pueden movilizar los recursos migratorios, los policiales y los financieros para poder imponer estas sanciones. Claro, ¿y cómo evitar que esas sanciones puedan llegar a afectar a venezolanos? Porque hay medidas como en Estados Unidos donde se vigilan todos los recursos que llegan desde Venezuela, pero a veces en este afán por perseguir a los aliados del régimen madurista termina perjudicándose a otros venezolanos. ¿Cómo es ese filtro para que sean unas medidas certeras contra el régimen, pero no contra los venezolanos? Vamos a ver, obviamente pueden haber algunas, digamos, imprecisiones a la hora de identificar quién es quién o de aplicar ya por parte de la burocracia algunas de estas medidas, pero todo hay que ponerlo en la balanza frente al sufrimiento extremo que está alcanzando a la mayor parte del pueblo venezolano, que de pronto se cometa un error que involucre a 1, 2, 3, 5, 10 personas, es nada, de nuevo insisto, comparado con el impacto que la permanencia del régimen está teniendo sobre amplias mayorías del pueblo venezolano. La resolución descarta explícitamente la opción militar. ¿Eso es para evitar la división entre los países que en este momento se oponen al régimen de Maduro? ¿Es un paso en la dirección correcta o debió haberse ido más allá? Mientras no haya, digamos, una posición más sólida en torno a los temas del uso de la fuerza militar, no tiene sentido seguir insistiendo en ella, no por lo menos de momento, porque lo único que se va a alcanzar es que se retrase la acción colectiva, porque genera divisiones al interior de los grupos. Entonces a mí me parece que simple y sencillamente los cancilleres quisieron seguir avanzando con mucho realismo y adoptaron medidas que suponen un avance relativo, aun cuando algunos hubiesen querido que de una vez se decantara con más claridad la alternativa del uso de la fuerza en ciertos escenarios. No es que tampoco se está pensando por parte de quienes la impulsan de que sea de buenas a primeras. El TIAR tiene también todo un proceso de aplicación gradual. Pero a mí me parece que simplemente imperó un gran pragmatismo y se tomó o se adoptó esta decisión, que es una buena señal en tanto fue prácticamente votada de manera unánime. Claro, destacado lo que usted dice, que hubo un gran pragmatismo, pero por ejemplo, Uruguay votó en contra, Trinidad y Tobago se abstuvo. Hoy Uruguay dice que va a denunciar este mecanismo. ¿No se corre el riesgo que con el paso del tiempo se vaya diseminando este bloque de fuerza, de fortaleza, de empuje para los venezolanos para enfrentar a este régimen de Maduro? No es que siga ganando oxígeno el madurismo, pero ¿no se va perdiendo el impulso? Todo lo contrario, si vemos la historia de la posición de los países y las votaciones que se han tenido, pongamos un periodo de los últimos 5 o 3 años, vemos cómo ha venido cambiando notoriamente ese bloque que ahora adopta resoluciones casi que por unanimidad en contra del régimen de Maduro. Hace unos años era impensable siquiera una votación
en contra de este régimen y todavía no hace mucho, eran más las abstenciones y más los votos en contra. Estamos hablando solamente de un país que votó en contra y eso es bastante positivo de lo que se ha podido venir consiguiendo en la región, aun cuando para algunos, insisto, debimos haber llegado más rápido a este escenario, pero tenemos que reconocer que hay un bloque que se mantiene sólido apoyando al presidente Guaidó y votando en contra del régimen de Maduro. Expresidenta, para concluir, usted dice que se debe haber llegado más rápido a este punto. ¿Cuál es el siguiente punto en el que no se debería de estar perdiendo y que deberíamos de llegar más rápido o ya deberíamos de estar ahí? Bueno, definitivamente el tratar de intensificar todas las acciones diplomáticas para conseguir una posición mucho más determinante de parte de Europa. Creo que es un ingrediente que hace falta, es un ingrediente indispensable, es un bloque que por lo demás puede colaborar frente al régimen cubano. Tiene mayor llegada, mayor incidencia y podría ayudar en esa dirección. Bien sabemos que desafortunadamente no habrá una salida para Venezuela si no se hace algo también con Cuba. Me parece que todo debería apostar en las próximas semanas a intensificar esa acción diplomática sobre Europa. Le agradezco a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, por estos minutos para la tarde de NTN 24.